nosotros habíamos planteado que cuando la empresa emite su estado contable, teníamos la empresa emitía un mensaje a muchas personitas. Ese mensaje era los estados contables, ¿sí? Ya habíamos dicho que los estados contables, o información contable, son 4. ¿Sí? El estado de evolución del patrimonial, el estado de situación patrimonial, el gráfico, activo, igual a pasivo, patrimonio neto. Acá tenemos desglosado el estado de evolución, que fue el estado de evolución del patrimonio neto, donde tenemos las transacciones con los propietarios. Acá viene el estado de resultados, donde teníamos nosotros ingresos, ganancias, gastos, pérdidas, y acá, cuando son mayores los ingresos más la ganancia, respecto de los gastos y las pérdidas, tenemos resultados positivos. ¿Sí? Y luego tenemos otro estado, que es el estado de flujo de efectivo, donde tenemos los orígenes de fondos, las aplicaciones de fondos, y tenemos una variación que en este caso va a ser positiva, porque los orígenes son mayores que las aplicaciones de fondos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta personita, la empresa, emite un mensaje a través del estado contable a los que son los usuarios externos. ¿Por qué hablamos de usuarios externos? Porque están afuera de la entidad. ¿Sí? Los usuarios externos, básicamente, dijimos que son inversores y acreedores. Nosotros, en el estado de situación patrimonial, los inversores lo graficamos contablemente como patrimonio neto. Y a los acreedores lo graficamos o lo representamos contablemente como pasivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, viene el marco conceptual y dice que este estado contable, cuando yo recibo un mensaje, ese mensaje tiene que ser útil para esta persona. ¿Y cómo analizamos la utilidad de algo? Tiene que ser útil para que ellos puedan tomar decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Decisiones de inversión y decisiones de financiamiento, básicamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para que estos estados contables sean útiles, se tienen que cumplir ciertos requisitos, según nuestro marco conceptual. El marco conceptual de las NIR habla de ciertas cualidades, que es lo que vieron también con Adrián. ¿Sí? Que hay cualidades contables, cualidades fundamentales, cualidades de mejora. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, tal vez ahora, en una introducción de lo que habla el viaje, del marco conceptual de las NIR. Porque nosotros tenemos el marco conceptual de las normas contables argentinas, RT16, y tenemos marco conceptual de las NIR. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ustedes ven que los requisitos son algo muy importante. ¿Sí? Siempre los estados contables tendrían que cumplir con esos requisitos para que la información contable sea útil. Ustedes cuando lleguen a cuarto año y vean análisis de estados contables, van a ver que muchas veces no se cumplen algunas de esas cuestiones. Y eso te impide analizar y a interpretar lo que son los estados contables. Es alguna materia muy linda, que es muy abierta, pero para eso ustedes tienen que saber cómo hizo la empresa para medir, cómo hizo para presentar, cómo hizo para reconocer. Porque van a haber activos que no están reconocidos y ustedes van a debatir a veces con el criterio del contador. Es una materia muy práctica. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es que ustedes se tienen que ir preparando para ir. ¿Sí? La inteligencia artificial hace todo, pero
todavía no interpreta también, todavía. ¿Sí? Y esa interpretación la da el ser humano, hora. Para analizar e interpretar los estados contables, siempre tenemos que tener en cuenta otras características de la empresa, el contexto en que se desenvuelve la empresa, el objeto que lleva a cabo la empresa y las políticas empresariales. ¿Sí? Por eso ahí en análisis de estados contables ustedes van a repasar administración, cultura y proceso, economía, introducción a la economía, microeconomía, macroeconomía, porque van a analizar el contexto económico. Vieron que en microeconomía tenían que hacer el análisis de un producto, de un mercado, de nuevo lo van a hacer, pero más práctico todavía en análisis e interpretación de estados contables. ¿Sí? Una materia donde integra todos los conocimientos. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí se integra algo muy importante, si le dan la perspectiva a las profes, es los conocimientos contables. Entonces tienen que tener fuerte conocimiento contable. Entonces ahí ustedes se van a parar con un estado contable donde muestra cómo se midió los bienes de cambio, cómo se midieron los bienes de cambio, los activos intangibles, los bienes de uso. Y la profe le va a decir, explícame qué dicen los estados contables. Y para explicar qué dicen los estados contables, tienen que saber bien. ¿Sí? Es una de las materias que más les cuesta a ustedes porque no hay libro que te explique, o sea, el libro te explica ciertos ratios, pero no te dice, para esta empresa ten en cuenta esto. Cada empresa es totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes se van a topar con la realidad. ¿Qué hacemos nosotros los contadores? Porque cuando son ustedes consultores, ¿sí?, de una empresa, los estados contables es una materia prima. ¿Sí? Nosotros vamos analizando la situación de la empresa a través de los estados contables. ¿Sí? Entonces tienen que leer correctamente los estados contables. Y para leer correctamente los estados contables necesitan saber el conocimiento, medición, presentación, etc. ¿Sí? Por eso casi nadie se dedica a contabilidad acá en Chile. Y es algo que quiero cambiar. ¿Sí? Así que ojalá se animen más a hacer esa parte de contabilidad y el análisis e interpretación de estados contables. Bueno, volviendo a los requisitos, entonces nosotros tenemos que analizar que la información contable sea lo más útil posible. ¿Sí? Y para que sea lo más útil posible, se tienen que cumplir para el marco conceptual argentino, RT 16, 5 requisitos. El primero es la pertinencia, ¿verdad? Ya habíamos hablado un poquito ayer que la pertinencia, y vamos a leer RT 16, yo le voy a hacer una técnica que la uso para comprender las normas contables. Yo voy a hacer el ejemplo con la pertinencia y después ustedes van a trabajar un poquito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hay una técnica que se llama, para interpretar una norma contable, identificar palabras clave. La identificación de palabras clave es cuando yo no entiendo una palabra, por ejemplo, y la resalto. O resalto una palabra porque para mí es algo muy importante esa palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, resaltar una palabra clave o una definición, porque esa palabra para mí es muy importante para la definición. ¿Sí? O puedo resaltar con otro color, ¿sí?, aquellas palabras que no le entiendo. ¿Sí? Entonces tengo que buscarla en el diccionario, le pregunto a la IA, si quieren, ¿sí?, tienen que preguntarle bien a la IA. Ustedes no lo van a decir, ¿qué es la pertinencia? Y la IA va a navegar por todo el mundo para responderte qué es la pertinencia. Quieren comentar, ¿qué es la pertinencia para el marco conceptual de las normas contables argentinas? Es decir, la RT 16 y la IA te responde. ¿Sí? Entonces hay que preguntar bien. Yo estoy fascinado con la IA. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Estamos de acuerdo? Palabras clave.
Otra cosa que hay que señalar son conceptos centrales. ¿Qué significa un concepto central? ¿Sí? Un concepto central puede ser una oración, de ahí, ¿sí? Algo que me permita entender a mí la definición. ¿Sí? Y eso es más difícil buscarlo porque tengo que leer de manera reflexiva. No leer y decir, pertinencia, la información debe ser apta para satisfacer la necesidad del usuario y ustedes van resaltando todo. ¿Sí? Hay que leer de manera reflexiva, comprendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí surgen conceptos centrales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a practicar, les voy a enseñar cómo hago yo, y ustedes lo pueden mejorar todavía más. Voy a tomar la pertinencia. ¿Sí? Entonces yo digo, primero, pertinencia o atingencia. Entonces yo lo primero que tengo que ponerme en la cabeza es qué significa pertinente. ¿Sí? Un concepto amplio. ¿Qué significa pertinente? Porque estamos hablando de un mensaje, que ese mensaje sea pertinente. Que me sirva, ¿no? Que le sirva. ¿Sí? Porque a veces te dicen, no sea impertinente. ¿Sí? Muchas veces se escucha a los profes cuando pasan, tienen 2 horas para el examen, transcurre 1 hora, ¿puedo ir al baño? ¿Sí? Y dice, ¿por qué eres tan impertinente? ¿Por qué dice el profe? Porque esa pregunta, ¿corresponde o no corresponde? No corresponde porque al comienzo de la clase dice, vayan todos al baño porque no van a salir antes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces algo que no corresponde. ¿Sí? Entonces vamos a analizar, teniendo en cuenta eso. Primero siempre nos ponemos en la cabeza de qué va a tratar más o menos, haciendo analogía con la vida nuestra. ¿Sí? Con algo que te llega a la vida. Y ahí empieza la reflexión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bien. La información debe ser apta para satisfacer las necesidades de los usuarios tipo, referido en el capítulo 2, objetivo de estados contables. Y ahí vienen palabras claves. ¿Qué no entendieron? A mí me llamaría la atención primero, si yo fuera usted, usuario tipo. ¿Sí o no? No le entendería. Todos le entienden usuarios tipo. ¿Quiénes son usuarios tipo? Inversores, acreedores actuales y potenciales. Los inversores y acreedores son los más comunes, usuarios tipo. Porque pueden haber muchos usuarios de información contable. ¿Sí? Hasta el propio Estado necesita los estados contables para hacer estadísticas. Pero los usuarios tipo, a quien el contador prepara los estados contables, son esas dos personas, inversores y acreedores principalmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice acá la oración, la información debe ser apta. Cuando hablamos de aptitud, viene de capacidad. ¿Sí? Para satisfacer la necesidad del usuario. Tipo. ¿Sí? Entonces, pertinencia, ¿a qué se refiere? Concepto central. Claro, pero acá, ¿qué dice? ¿Qué significa? ¿Cuándo va a ser la información contable pertinente? Cuando satisfaga la necesidad de información de su usuario. ¿Sí? Entonces, ese concepto central, satisfacer la necesidad del usuario. Entonces, yo le digo en el final, ¿qué es la pertinencia? Primero, satisfacer que los estados contables puedan satisfacer las necesidades de información de su usuario, principalmente inversor y acreedor. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Esto ocurre porque ahí vemos el concepto central, ¿sí? Algo general. El primer concepto central que hemos determinado es algo general, que satisfaga la necesidad. Y ahora decimos, ¿cómo? ¿Cuándo? Es difícil evaluar o no. Me deja preguntas todavía. ¿Sí o no? Me está dejando preguntas porque me tiene que responder y dice, che, ¿y cuándo es pertinente entonces o no? Y bien, esto ocurre cuando la información, o sea, los estados contables, permite al usuario confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. Tiene un valor confirmatorio. ¿Qué me está diciendo ahí? Para que sea pertinente,
tiene que tener, ¿qué? Hay un concepto central en eso. Valor confirmatorio. ¿Sí? ¿Y qué significa valor confirmatorio? Me lo dice antes acá la norma. Que los usuarios Pueden confirmar. ¿ah? Si confirman o corrijan Porque evaluaciones realizadas anteriormente. puedan confirmar, ¿sí?, proyecciones que hicieron anteriormente, ¿o no? Eso significa confirmar. Anteriormente se realizaron proyecciones, hoy con los estados contables yo puedo confirmar si se cumplió o no la proyección. ¿Sí? Bueno. Y esto está relacionado con el B. O bien, ayuda al usuario a aumentar la probabilidad de pronosticar correctamente las consecuencias futuras de los hechos pasados o presentes. Tiene un valor predictivo. Concepto central, valor predictivo. ¿Y qué significa valor predictivo? Se lo dice anteriormente, que pueda proyectar. ¿Entienden? Entonces yo, a través de la información contable, sabemos que la información contable debe ser pertinente. ¿Qué es pertinencia? Cuando el estado contable satisface la necesidad. Muy bien, cuando el estado contable satisface las necesidades de información del usuario, de una persona. ¿Y cuándo satisface la necesidad? Cuando tiene valor confirmatorio y tiene valor predictivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, viene y nosotros, ustedes, algo para que lo tengan en cuenta, de esto, es muy importante la pertinencia y esto lo van a ver en superior 3. ¿Sí? Esta es la vida empresaria. ¿Sí? Y ustedes van a ver que van a ver distintos ejercicios económicos. El ejercicio económico 1, el ejercicio económico 2, el ejercicio económico 3 y 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Yo al cierre de cada ejercicio hago estados contables. ¿Sí? Pero nosotros tendríamos que analizar, por ejemplo, lo pueden contratar ustedes, un usuario, un inversor potencial, alguien que tiene plata. Y dice, che, yo quiero tratar de comprar acciones de Arco. ¿Sí? ¿Me conviene o no? Le va a preguntar a usted. ¿Qué sucede? Este es el negocio boom del momento. Muchos te contratan para eso. Por eso ahora apareció las finanzas personales del comienzo. ¿Sí? Lo vemos, ¿no? Porque lo quieren preparar desde chiquitito. Yo a Junior le digo, ¿cuánto valen tus besos? 1.000.000 de pesos. ¿Sí? O sea, ya Junior pide plata, tiene 3 años, ¿sí? Él quiere comprar. Y los chiquitos tienen una inteligencia totalmente distinta a los que teníamos antes. Y ustedes totalmente distinta a la que teníamos antes también. ¿Sí? Una generación totalmente distinta, la de ustedes con la mía. Y la de Junior con la de ustedes también va a ser distinta. ¿Sí? Entonces, ahí vienen dos tipos de análisis que van a hacer ustedes contadores. ¿Sí? Uno se llama un análisis técnico. Entonces, yo les digo, tengo que comprar acciones de Arco. ¿Me conviene o no? Una buena pregunta o no. Porque ustedes se preguntarían, ¿de qué empresa puedo comprar acciones? Porque ustedes entran, avalan todo, no tienen un costo alto y quieren comprar acciones. ¿Sí? ¿Cómo se analiza? Y hay dos tipos de análisis. Hay un análisis técnico y hay un análisis fundamental. ¿Sí? El análisis fundamental es el que lo van a ver en análisis e interpretación de estados contables. ¿Sí? Es un proceso largo donde analizan la información contable como una información. ¿Sí? Y ustedes van a determinar si esa empresa tiene capacidad económica y financiera. Y ustedes van a proyectar estados contables. ¿Sí? ¿Cómo se proyectan los estados contables? Lo van a ver un poquito en superior 3 y lo terminan de entender en análisis e interpretación de estados contables. ¿Sí? Y hay un análisis técnico, y este lo van a ver en la materia de administración financiera. El análisis técnico, ¿sí?, es analizar desde el punto de vista de las finanzas, si la empresa crea valor o no, ¿sí?, en el mercado,
a los accionistas. Este es de la perspectiva financiera y este más de la perspectiva contable. Para mí los dos se combinan, ¿sí? Los dos se combinan. Hay un libro muy lindo de Buffett, que ustedes lo pueden encontrar si quieren ir leyendo sobre el tema, que es un tema muy interesante hoy en día, porque te pregunta mucho, ¿y en qué puedo invertir? ¿Sí? Entonces está el análisis técnico, el análisis fundamental. En este análisis fundamental nos basamos nosotros básicamente en la proyección de estados contables. Tenemos que proyectar si la empresa tiene capacidad económica y financiera. ¿Sí? Esas proyecciones luego las tengo que confrontar, ¿sí? Porque yo voy a estar en el ejercicio 1, voy a proyectar los estados contables y voy a llegar al cierre del ejercicio 2 y yo voy a tener los estados contables del ejercicio 2 y lo voy a comparar con los estados contables proyectados para ver si se confirman o no, hice bien o hice mal esas proyecciones. Y en función de ese análisis, ¿qué voy a hacer? En el ejercicio, al cierre del ejercicio 2. Voy a proyectar los estados contables para el ejercicio 3. ¿Lo ven? ¿Sí? Ese es el valor que tiene la información contable. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, esto siempre le planteamos. Hay banco. Adelante. Acá hay 3. Acá, ¿sí? Y van a estar a mesa conmigo porque hoy vamos a trabajar todos juntos. Vengan acá. Acá hay 2 sillas. Ya vimos conceptos clave de pertinencia. Ahora van a tomar 2 minutos. Confiabilidad, porque es cortito. Primero, concepto central de confiabilidad. Vamos a la RT 16. No aproximación a la realidad, porque ya ayer les comenté que para que la información contable sea confiable tiene que cumplir 2 subrequisitos: aproximación a la realidad y teníamos verificabilidad. Veamos la primera parte donde está confiabilidad antes de aproximación a la realidad. Tenemos que identificar, como estaba, palabras clave de esa definición, ¿sí? Palabras clave significa palabras que no entiendo o palabras que son importantes o relevantes en esa definición. Y puedo identificar conceptos centrales, ¿sí? Habíamos visto entonces en pertinencia, concepto central, que es pertinencia para la contabilidad, satisfacer la necesidad del usuario. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la información contable tiene valor confirmatorio y valor predictivo. ¿Estamos de acuerdo? Es el análisis que hemos hecho básicamente analizando pertinencia. Para confiabilidad. Confiabilidad dice: la información debe ser creíble para su usuario, de manera que esto la acepten para tomar su decisión. Para que la información sea contable, debe reunir los requisitos de aproximación a la realidad y verificabilidad.
que confianza para la contabilidad. Confiabilidad y confianza, ¿o no? ¿Y cuándo confían en alguien? ¿Ah? Acá me dicen cuando es cierto. Escuchen ustedes las palabras, ¿no? Certeza. ¿Qué significa certeza? Cuando yo digo, siempre me dice la verdad. ¿Certeza qué significa? ¿Cuánto estoy seguro? Del 0 al 100%. 100%. 100%, certeza. Y acá la norma contable dice certeza. No. ¿Qué dice? Aproximación. ¿Y es lo mismo en porcentaje creíble que certeza? No. Pero es muy buena la visión de ustedes. Ahí van viendo palabras clave. ¿Sí? Pero muy bien, Marina. Ahí, porque nosotros en la vida cotidiana, para nosotros confianza, por ejemplo, para Marina, para ella es certeza. ¿Sí? Y para otro, porque yo les decía que esto es como el amor, ¿sí? Y ustedes están enamorados de alguien y tienen certeza, no van a, los que tienen a un novio al lado no van a decir nada. ¿Sí? ¿Existe la certeza en el amor? ¿Ah? Y al parecer no, para algunos, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? No, ustedes están grabados. ¿Sí? Bueno, lo mismo en la contabilidad. No te pide el 100% de seguridad. Te dice que sea creíble. ¿Estamos de acuerdo? Porque la contabilidad ya se da cuenta de que es difícil decir toda la verdad tal cual como ocurre en los negocios. Pero no porque miente, sino por captar los negocios. ¿Entienden? Hay cosas que la contabilidad es imperfecta y no capta. ¿Sí? Y ya vamos a ver mañana, cuando vayamos viendo, los recursos humanos es un activo para la entidad. Pero la contabilidad no lo capta como gasto. ¿Y eso está bien o está mal? Porque el recurso humano de muchas empresas es lo más importante de la entidad. Y nosotros son gastos. Y tendrían que ir en el balance dentro del activo. Pero no sabemos medirlo. ¿Entiendes? Entonces, por eso no podemos decir que los estados contables son 100% ciertos. ¿Sí? Tienen que ser creíbles. Por eso, creíble tiene que respetar las normas contables. Muy bien. Esa es la palabra de confianza. Para que sean creíbles, se tienen que cumplir dos cosas, dice o no. ¿Sí? Aproximación a la realidad y verificabilidad. Leamos aproximación a la realidad. Para ser creíble, los estados contables deben presentar descripciones y mediciones que guarden una correspondencia razonable con los fenómenos que pretenden describir. Por lo cual, no deben estar afectados por errores u omisiones importantes, ni por deformaciones dirigidas a beneficiar los intereses particulares del emisor o de otras personas. Palabras clave, conceptos centrales. ¿Qué dicen ustedes acá? Descripciones y mediciones razonables. ¿Ah? Que la descripción y mediciones son razonables. Muy bien. Que las descripciones, las mediciones sean razonables. ¿Sí? No habla de certeza. ¿Ven que no habla de certeza? ¿Sí? Porque medir es una estimación en la contabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aunque la búsqueda de aproximación a la realidad es imperativa, es normal que la información contable sea inexacta. ¿Lo ven? Y esto se debe a que, uno, la identificación de las operaciones y otro hecho que los sistemas contables deben medir no está exenta de dificultades. Ven que la identificación de las operaciones y otro hecho que los sistemas contables deben medir no está exenta de dificultades. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué es dificultoso? Que les digo que tienen que aprender siempre. Porque nosotros la contabilidad, ¿qué capta?
Y acá nos dice. Operación y hecho económico. ¿Sí o no? Hecho económico. Y acá habla de la identificación. Identificar el hecho económico. ¿Sí? ¿Es fácil? ¿Qué nos dice que es? Dificultoso. ¿Sí? Entonces algo que, por eso no es exacta la contabilidad, porque el análisis e interpretación de lo hecho económico tiene dificultad. ¿Sí? Entonces nos va a decir que cada contador puede tener diferencias uno de otro. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. B. Un número importante de acontecimientos y circunstancias, como la cobrabilidad de los créditos, la vida útil probable de los bienes de uso o el costo de satisfacer reclamos por garantía postventa, involucran incertidumbres sobre hechos futuros, las cuales obligan a efectuar estimaciones que en algunos casos se refieren a el grado de probabilidad de que como consecuencia de un hecho determinado, el ente vaya a recibir o se vea obligado a entregar bienes o servicios. La medición es contable asignar a esos bienes o servicios a recibir o a entregar. ¿Qué significa esto? Palabras clave. De esa frase. ¿Qué resalta? Incertidumbre sobre hechos futuros. ¿Ah? Incertidumbre sobre hechos futuros. Acá incertidumbre, muy bien, sobre hechos futuros. Estimaciones. Grado de probabilidad. ¿Qué más? Los alumnos tienen que practicar la lectura, ¿no? Reflexiva. Esto es muy importante en toda la carrera. Le va a ir bien, es como correr, entrenar todos los días. Si ustedes entrenan todos los días, van a estar hechos una luna, ¿vale? Si no entrenamos todos los días, tienen que jugar el sábado los chicos, las chicas ahora juegan pelota, más que los chicos. ¿Sí? Hay que entrenar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La obligación de entregar bienes o servicios también. ¿Ah? La obligación de entregar bienes o servicios. Las mediciones. Sí. ¿Sí? Las mediciones de esas obligaciones, entregar bienes y servicios. Muy bien. Pero ahí nos está diciendo que hay mucha incertidumbre, ¿o no? Por lo tanto, tenemos que hacer estimaciones. Y esas estimaciones, por lo tanto, ¿las podemos resolver con certeza? No. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso tenemos que aproximarnos a la realidad. ¿Sí? Al practicar las estimaciones recién referidas, los emisores de los estados contables deberán actuar con prudencia, pero sin caer en el conservadurismo. ¿Qué significa? Al realizar estimaciones, los emisores de los estados contables deben actuar con prudencia, pero sin caer en el conservadurismo. Palabras clave: prudencia, conservadurismo, pero ¿es porque la entienden o por importancia? ¿Porque no la entienden o por relevancia? ¿Qué es prudente? Que sea moderado. ¿Ah? Moderado. No se vayan a los extremos a asignar un valor cercano a la realidad. Razonable. Ni muy alto ni muy bajo. Muy bien, excelente. Razonable. Acá prudencia con razonabilidad. Porque voy manejando y dice tener que ser prudente al manejar. ¿Qué significa? ¿Sí? Pero ese cuidado no tiene que ser muy extremo, ¿no? Si me dice baja la velocidad y bajo a 20, ¿qué significa eso? Ya estoy exagerando. Y es el conservadurismo, exagerar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces no hay que exagerar por demás, porque este era un principio de contabilidad generalmente aceptado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes lo veíamos, los principios de contabilidad generalmente aceptados en Superior 1? No sé si lo vieron en la teoría. El cuatrimestre pasado. ¿Sí? Y era conservadurismo total. Era una prudencia exagerada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Y esa es la norma contable. Dice que no tenemos que ser exagerados.
No es aceptable que los activos, ganancias o ingresos se midan en exceso, o que los pasivos, pérdidas o gastos se midan en defectos. Pero tampoco lo es la aplicación de criterios contables que conduzcan a la medición en defecto de activos, ganancias o ingresos, o a la medición en exceso de pasivos o gastos. Ahí nos sigue explicando la prudencia. ¿Sí? Y dice, ¿por qué? La prudencia siempre la teníamos en cuenta nosotros para impedir dos cosas. La sobrevaluación de activos o la infravaluación de pasivos. Porque las dos cosas son malas. ¿Sí? Entonces no podemos darle un valor grande. Pero acá tampoco dice, ojo, pueden haber mediciones que al parecer se está sobrevaluando el activo, pero son razonables. ¿Entienden? Y eso lo vamos a criticar cuando critiquemos la norma contable. ¿Bien? A cada norma específica. Entonces, porque ustedes se imaginan que después el RT 54 dice, ¿cómo se miden los bienes de cambio en medición primaria? ¿Y obliga a una política contable determinada? No. No. ¿Qué dice? ¿Cómo se pueden medir los bienes de cambio en medición primaria? Por el costo de adquisición, ¿A costo de adquisición? costo de producción y construcción. A costo de, bueno, si fue producido, pero si fue adquirido. Costo de adquisición, precio de últimas compras o costo de reposición. Entonces van a decir, che, pero ¿y cuál elijo si soy muy prudente? En la adquisición, La más bajita, ¿y cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la más bajita? Por lo general. en la adquisición, El costo de adquisición. ¿Sí? Entonces acá nos dice, che, pero no está mal si vos elegís costo de reposición, porque es una medición razonable. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces tiene coherencia con lo que dice después la RT54. Y para que la información se aproxime a la realidad, se deben cumplir con los requisitos de, y ahí vienen tres, esencialidad, neutralidad e integridad. ¿Sí? Bueno, entonces queda, ¿qué es la aproximación a la realidad, mi alumno? Pregunta al final. ¿Cómo le explicaría? Con todo lo que leí. Palabras claves, conceptos centrales. Los estados contables representan con certeza la realidad económica. No. No representan con certeza la realidad económica. ¿Por qué? Porque nosotros los contadores, a la hora de elaborarlo, nos basamos en ¿qué? estimaciones. En estimación. Muy bien. Eso es básicamente lo que es la aproximación a la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Un ejemplo, ¿qué estimaciones hacemos los contadores? Y esto está en la norma y en los finales no se les viene a la cabeza. La vida útil del bien de uso. La vida útil de los bienes de uso, la previsión para deudor incobrable. ¿Qué más? Paul Newton dice, señor, en la contabilidad hay una sola cosa que el contador pone en los estados contables con certeza. Y es caja y banco, 1 millón de pesos. Todo lo otro son estimaciones. ¿Y es verdad o no? Porque acá nos está diciendo que cuando uno realice mediciones contables, estamos estimando. ¿Sí? Si vamos nosotros a las inversiones financieras, por ejemplo, tenemos moneda extranjera, ¿cómo se mide? Valor razonable. Y estamos estimando un valor razonable. ¿Qué valor razonable le vamos a dar a la moneda extranjera? Hoy que tenemos el blue, el tipo de cambio oficial, estamos estimando. ¿Lo ven o no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo coincido con Paul. ¿Sí? Entonces, la contabilidad ¿es perfecta o imperfecta, mi alumno? Imperfecto. Imperfecta, de un punto de vista. Pero tiene muchas cosas lindas, por eso me apasiona la contabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la esencialidad. Para que se aproxime a la realidad, se tienen que cumplir con 3 sub-requisitos. ¿Sí o no? Esencialidad o sustancia sobre forma.
¿Qué significa esto? Esencialidad o sustancia sobre forma. ¿Qué significa sustancia sobre forma? Es más importante la realidad económica que la parte legal o documental. Muy bien. Acá. Wanda Nara con Icardi. ¿Están casados o no? Sí. ¿Están casados, no? Creo que sí, ¿no? ¿O no? ¿No están casados? Creo que están casados. Y ustedes van a ver parejas donde la forma legal están casados. ¿Sí? Pero en sustancia, al parecer, se pelean mucho, ¿o no? Y ustedes van a decir, ¿cómo se pelean? Pero siguen casados, ¿no? Jurídicamente están casados, tienen el anillo, ambos muestran el anillo, ¿sí? Pero, desde el punto de vista de la realidad económica, es otra cosa. Supongamos que Wanda y Carly están casados, ¿sí? Forma legal, pero ¿están casados en realidad? Legalmente. Del punto de vista jurídico, sí, supongamos. Pero de la realidad, no. Esa es la sustancia. ¿Sí? Entonces, vienen y hay operaciones, entonces acá, ¿qué nos está diciendo la norma contable? Pueden haber cosas que jurídicamente se analice o se determine algo. Pero lo hecho económico me digan otra cosa. ¿Sí? Y veamos qué significa eso. A ver. Para que la información contable se aproxime a la realidad, las operaciones y hechos deben contabilizarse y exponerse basándose en su sustancia y realidad económica. Nota ahí no nos dice nada. ¿Sí? Veamos que sí. Cuando los aspectos instrumentales o las formas legales no reflejen adecuadamente los efectos económicos de los hechos o transacciones, se debe dar preeminencia a su esencia económica sin perjuicio de la información en los estados contables de los elementos jurídicos correspondientes. ¿Qué nos dice entonces? Nuevamente, la eficiencia económica prevalece sobre la forma. Por la forma jurídica de la operación. ¿Sí? ¿Ah? El alquiler podría ser, eso lo van a ver, creo, el lunes con Adriana, el arrendamiento, es un tema que me gusta un montón. Don Ramón, siempre lo vieron ustedes en la vecindad, ¿o no? ¿Sí? Pero él usa solamente. Don Ramón puede vender el inmueble, No. porque no es propietario. Tiene el derecho de uso, pero no el derecho de propiedad. Eso jurídicamente hablando. Pero de la realidad económica, ¿quién es el que obtiene todos los beneficios económicos del día? ¿Don Ramón o el señor Barriga? ¿Ah? Bueno, el señor Barriga, para él, también es un bien, ¿o no? Porque él es como que lo está usando. ¿Sí? Lo está usando por obtener una rentabilidad, la renta. ¿Sí? Es una propiedad de inversión. Pero para don Ramón, es activo también. Porque muchos años antes se decía que un bien no podía ser activo para dos personas. Y sí sería. Pero ahora nos preguntamos, ¿es un bien también para don Ramón? Sí. ¿Ah? Acá me dicen que no. Y puede ser que sí. Para las normas internacionales sí, para las normas argentinas no. ¿Sí? Porque ahí viene una diferencia entre el concepto de activo, ¿sí? Que lo voy a hablar un poquito en la próxima clase, del marco conceptual de las leyes. ¿Sí? Profe, yo había leído un ejemplo sobre sustancia sobre forma que era que alquilo, bueno, mi inquilino al terminar los 10 años de alquiler tenía que pagar cierto monto y decía que la forma trataría al inquilino como, bueno, como inquilino, pero en realidad la sustancia sería una operación a plazo, porque el inmueble terminaría siendo del inquilino. Esa es otra cosa. Porque acá lo que existe de la forma jurídica, en lo que existe en los negocios, es lo que es leasing financiero. El leasing financiero es cuando yo voy al banco macro
y le digo, che, más se hace no con los inmuebles, sino con las maquinarias. Entonces voy al banco y le digo, che, ¿cuáles son las fuentes de financiación que me dan? Y bueno, tenés créditos personales, crédito para empresas. Dentro de crédito para empresas, ¿qué tenés? Tengo el leasing financiero. ¿Sí? ¿Qué querés comprar vos? Me dice, ¿no? Yo quiero una maquinaria, esta maquinaria. ¿Sí? Bueno, te la podemos financiar, dice, si vos querés, mira, podés pagar 10 cuotas de 1.000.000 de pesos y al último tenés la opción de comprarla. Y paga 1.000.000 más y te queda con la maquinaria. ¿Sí? Entonces, ahí, es un leasing financiero. Hoy firmo el contrato. ¿Sí? Hoy firmo el contrato. Para mí es un activo, esa maquinaria. ¿De quién? Yo tengo el derecho de usarla o no. Sí. Pero el derecho de propiedad ¿de quién es? Del banco. Pues ahora es del banco. ¿Sí o no? Pero ¿cuándo va a ser mía? Al finalizar el... Cuando pasen los 10 meses o los 10 años. ¿Pero va a ser mío o no? Sí. Y al parecer sí. Entonces, ¿es activo o no es activo? Sí. Sí. Entonces, para las normas argentinas y internacionales, ese es activo. Que otra cosa. Pero don Ramón nunca firmó un leasing financiero con el señor Barriga, que es otro tipo de operación. ¿Entienden? Son operaciones distintas. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, creo que Adriana va a dar arrendamiento. ¿Sí? Muy bien, pero está bueno eso, porque ven la forma jurídica una cosa y la sustancia económica es otra. Neutralidad. Para que la información contable se aproxime a la realidad, no debe estar sesgada, deformada, para favorecer al ente emisor o para influir en la conducta del usuario hacia alguna dirección en particular. Palabra clave. No sé. No debe estar cerrado. Habla de sesgada, por relevante o por desconocimiento. Relevante, ¿qué significa sesgada para acá, para la norma contable? A favor del ente emisor. Que la información no esté a favor de una persona, es como se distorsiona el mensaje. ¿Sí? Cuando ustedes están hablando con el novio o con la novia y dice, ¿y qué hiciste hoy? ¿No? Y bueno, me fui a trabajar, salí, tomé el colectivo y volví. ¿Sí? Y dice, pero te vieron con alguien. ¿No recuerdan? Ah, vi una amiga, estaba charlando. Pero dijeron que esa amiga era tal persona. ¿Sí? Y era tu exnovia. ¿Sí? Y ahí viene, siempre me contás lo que te conviene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en la contabilidad hay que contar lo que a uno le conviene. No. ¿Estamos de acuerdo? No hay que favorecer, y eso qué significa que no hay que favorecer en principal a la empresa. Dice nunca va a tener que favorecer a la empresa. Ni tampoco a un usuario particular, o sea, un inversor, porque ustedes se imaginan, yo pongo inversor y acreedores, y muchas veces son 10 accionistas solamente. Y la empresa nunca pide prestado plata. ¿Sí? Son empresas cerradas, donde hay 10 accionistas de hace muchos años, donde eran 10 amigos que pusieron una empresa. Esos amigos fueron falleciendo y quedaron los hijos. Se arman un lío más o menos en la realidad. Eso ocurre acá en Cultura. ¿Sí? Porque después dicen, no, qué loco, accionista. Y ustedes tienen que renegar con los accionistas. Porque el accionista dice, uno viene y sigue uno de los más viejitos y dice, ¿por qué el resultado contable es negativo si acá no sobra plata? Y viene porque la plata no la gastan, entonces ¿qué genera? Plata. Genera la plata ahí en el colchón. Con la inflación pierde poder adquisitivo y nosotros los contadores que reconocemos. Recto. El RECPAN, el estado de resultados. Entonces uno de los puntos más principales del estado de resultados es el RECPAN negativo. Que te convierta todo el resultado en negativo. Y es difícil de explicarle a un viejito de 80 años. ¿Sí? Y que no tiene conocimiento contable. Por eso la contabilidad va más allá de eso. ¿Sí? Tiene muchas cosas lindas. Va.
Entonces sigamos. Me había quedado en el primer párrafo, ¿no? Que se va a tomar. Para que los estados contables sean neutrales, sus preparadores deben actuar con objetividad. Se considera que una medición de un fenómeno es objetiva cuando varios observadores que tienen similar independencia de criterio y que aplican diligentemente las mismas normas contables arriban a medidas que difieren poco o nada entre sí. Palabras clave. Objetividad. ¿Ah? Objetividad. Objetividad, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué significa eso? Objetividad. ¿Qué significa objetivo? Muchas veces los critican a los profes cuando evalúan. ¿Sí? Salen de los finales, más bien los orales. ¿Sí? Por eso yo en los finales a mis alumnos les doy los criterios de evaluación. ¿Cuánto vale cada criterio de evaluación? Les digo cuánto vale comprender, cuánto vale repetir, casi nada, cuánto vale conceptualizar, ¿sí? Y para que se compare, porque le decís, y a mí me puso 6, y a él, ¿por qué le ha puesto 8? ¿Sí? ¿Y por qué hablan ahí de que no hay objetividad? Porque Dicen que el profe fue arbitrario o fue subjetivo. es una apreciación personal. Porque ven, a veces dice, no, tiene preferencia por alguien, ¿o no? ¿Sí? Entonces ven que acá, porque tenemos que ser neutrales, entonces no tenemos que tener preferencia, ¿lo ven? Y casi todos, si nosotros somos todos contadores, y hay una norma específica donde te dice, si pasa esto, tenés que aplicar tal criterio de medición. Si pasa esto otro, tenés que aplicar el criterio 2. Y acá dice, ¿cómo tendría que ser? Que todo Similar. tenemos que usar un criterio similar. ¿Lo ven? O sea, en las evaluaciones tienen que ser similares, objetivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto busca la objetividad. ¿Qué va a buscar? Que los estados contables sean Objetividad. muy parecidos, uniformes. Busca la uniformidad en la información contable. ¿Sí? El objetivo de lograr mediciones contables objetivas no ha podido ser alcanzado en relación con ciertos hechos. En consecuencia, los estados contables no brindan informaciones cuantitativas sobre algunos activos y pasivos, como por ejemplo, ciertos intangibles inseparables del negocio que algunas empresas generan, como el valor llave y sus componentes, la suma a desembolsar con motivo de fallo judicial adverso y altamente probable, cuando su importe se desconoce y no existen bases confiables para su determinación. ¿Qué significa esto? ¿Se puede lograr siempre la objetividad? No. Y hay situaciones en las que puede no haber objetividad porque son hechos complejos. ¿Sí? O de difícil combinación. Exactamente. Entonces, supongamos que yo compro, no estoy comprando en el, yo tengo mi empresa. ¿Sí? Tengo mi empresa y la empresa se hace famosa. ¿Sí? Se hace famosa por el nombre. ¿Sí? Entonces se va formando una llave de negocio. ¿Lo ven o no? Se va formando. ¿Cuánto vale esa llave de negocio que se fue formando? ¿Todos vamos a llegar al mismo valor? No. Por eso, eso activo, intangible, autogenerado, la contabilidad te dice, autogenerado significa que yo no le compré a nadie, yo lo fui generando. Eso, activo intangible, ¿lo reconoce la contabilidad? Solo si lo va a vender. Cuando lo vaya a vender, pero ¿están reconocidos en los libros contables? No. No lo va a reconocer. ¿Por qué no lo reconoce, dice ahí? ¿Porque es fácil medirlo? No. Porque ahí puede haber subjetividad de cada uno de los contadores. ¿Sí? Por eso es que ustedes cuando vayan a activo intangible, te va a decir la norma, lo activo intangible autogenerado no se reconoce. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Y lo otro, los juicios. Viene y la empresa enfrenta una demanda. Y el abogado dice, Gonzalo, van a perder. Es altamente probable, ¿sí?, que lo pierdan al juicio. Entonces, y bueno, ¿y cuánto me va a salir? Y no sé todavía, dice, recién entró la demanda, ustedes saben cómo son los juicios en toda la provincia, de entre 5 y 10 años. Entonces el abogado pasaron 2 y el abogado todavía no tiene idea, ¿sí? Esos juicios, ¿se van a reconocer en la contabilidad? No, porque todavía no sabemos cómo medirlo. Entonces la misma norma contable, cuando vayamos a la norma específica de previsiones, te va a decir que ese juicio no lo reconozca, pero que lo informe en nota del estado contable si es altamente probable. Si es más que probable, dice hoy. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Bueno. Vamos a integridad. La información contenida en el estado contable debe ser completa. La omisión de información pertinente y significativa puede convertir a la información presentada en falsa o conducente a error y por lo tanto no confiable. Bueno, palabras claves. Información completa. Completa. ¿Qué más? ¿Te gusta alguna palabra más? Y hay una más para mí. No confiable. Omisión. Muy bien. Entonces, ahí nos dice, integridad en la contabilidad se refiere a que la información esté completa. Completa significa que no nos olvidemos nada, que no omitamos cosas. Pero ¿qué cosas no podemos omitir? ¿Todas? Porque hay cosas que me pueden ir o no. Pero ¿qué no puedo nunca omitir? Información pertinente. Información pertinente y significativa. Eso nunca. ¿Estamos de acuerdo? O sea, dice que completa tiene que estar en principio todo. ¿Sí? Pero hay cosas que en la contabilidad se pueden omitir. Entonces, si yo le digo, supongamos, puedo omitir el reconocimiento de un gasto, se me pasó, y es un gasto de librería de 200 pesos. ¿Sí? Y es el único gasto que se me pasó, porque esto ya van a ver en auditoría, y puede haber un problema de control interno. Si se te pasó el registro contable, hay un problema, entonces puede ser que no siempre sea no significativo o poco significativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero se me pasó, ahí, dejado, el empleado se olvidó de dar, una cosa así, pero nunca pasa eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es significativo? No. Entonces me lo olvidé en el estado contable. Cuando yo me olvido de hacer cosas en el estado contable, y ya los estados contables fueron aprobados, todos, pasaron por consejo profesional, ¿los puedo modificar? Una corrección. ¿Puedo hacer correcciones después? Puedo hacer corrección, que es el área, el ajuste y resultado del ejercicio anterior. ¿Sí? Puedo hacer corrección. Pero viene y yo le digo otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa si el estado contable está muy mal? Está muy mal, lo denuncian al contador por balance falso, porque si hay omisión, el balance es falso. ¿Sí? Y ahí, pena máxima. Se cancela para siempre la matrícula profesional. Las esposas, no la señora, sino otro tipo de esposa van a tener. ¿Sí? Y me contratan a mí para hacer de nuevo el balance. ¿Sí? Ahí ese balance muchas veces se hace nuevamente. ¿Sí? Y empezamos todo de cero. ¿Estamos de acuerdo? En esos casos. Pero por lo general nosotros tenemos la otra posición también. Cuando es un pequeño error lo podemos solucionar después a través del área de ajuste resultado de ejercicio anterior. Profe, disculpe, cuando habló de los fallos judiciales en neutralidad, puede ser, dijo que se revelaban en notas, ¿puede ser otros pasivos contingentes o no estoy comprendiendo? Todas las contingencias. ¿Sí? Cuando vos no tengas cuando no sea confiable la medición, porque vos vas a ver que siempre la norma contable te pide como segunda condición
de reconocimiento, medición confiable. Y cuando no se pueda cumplir, no se reconoce, pero se lo revela. ¿Sí? Verificabilidad. Para que la información contable sea confiable, su representatividad debería ser susceptible de comprobación por cualquier persona con pericia suficiente. Palabras clave, mi alumno. Comprobación. ¿Ah? Comprobación. Comprobación. ¿Qué significa comprobación? Afirmar. ¿Qué es comprobar? Verificar. Comprobar es verificar. ¿Cómo ustedes comprueban cosas? ¿Cómo van comprobando? Cuando todos pueden llegar a llegar al mismo resultado, ¿no? Van viendo los resultados, claro, boba, pero nosotros tenemos que comprobar, porque estamos hablando de los estados contables. Entonces yo tengo que comprobar de que se aproximen a la realidad o no. Eso me está diciendo. ¿Cómo lo comprobaría? Porque dice, ¿quién podría comprobar acá? Que ante ¿Ah? la mirada de distintos profesionales se llegue a un mismo resultado, digamos, que difiera poco. Un auditor externo. Muy bien. El auditor externo. Ahí viene de la comprobación, porque acá dice cualquier persona con pericia suficiente. Entonces Paul Newton dice cualquier persona que sepa de los negocios. Pero esa es una comprobación, hay dos extremos, ¿sí? Cuando ustedes dicen, che, quiero comprobar si él me dice la verdad. ¿Sí? Y bueno, y algunas no son así tanto, no son tan tóxicas. Los varones no son tan tóxicos, pero está la comprobación extrema, que te da un máximo de seguridad, ¿o no? Entonces ustedes compran el aparatito chiquitito, ahora vienen las cámaras, todo, y escuchan, ¿sí? El otro día tenía que comprar un grabador, porque me echó a perder mi grabador, y viene un grabador chiquitito, y ahí ponía, veo los comentarios, en Mercado Libre, dice, perfecto, se lo puse a mi novio para ver si decía la verdad, y se escucha todo, ¿sí? Así chiquitito, 64 gigas, está muy bueno. Pero me llamó la atención y ahora me acuerdo de ese comentario, ¿sí? Y compraba ese aparatito. Entonces nosotros podemos hacer comprobación extrema. Una tranqui, cualquier hombre de los negocios, como dice Paul Newton, podría comprobar lo que nos dicen los estados contables, haciendo comparaciones entre los importes, que la sumatoria, la resta entre el activo y el pasivo tiene que ser igual al patrimonio neto, ¿o no? Vamos comprobando, por ejemplo, matemáticamente si está bien, ¿sí o no? Pero viene la comprobación extrema. Si yo digo, si realmente se aproximan a la realidad. Y ahí viene una tarea, que es la tarea de auditoría, ¿sí? Es la tarea de auditoría de los estados contables. Ustedes, cuando sean contratados por una empresa, dicen, hacemos los estados contables. Y en realidad ustedes van a hacer los estados contables y el informe de auditoría. Entonces, ¿quién se comprueba ahí? ¿Quién hizo los balances? Ustedes. ¿Y quién se comprueba? ¿Quién hace la autocorrección ahí? Y yo le digo que, porque lo general, te contratan para hacer los estados contables y a la vez vos tenés que firmar el informe de auditoría. Pero es la misma persona, ¿no? La misma persona. ¿Y está bien? No, porque Y eso te permite la norma de auditoría. ¿Sí? Por eso yo le hago a mi alumno la autocorrección, la autoevaluación. Me dice, profe, no tiene sentido esto, porque yo no soy docente. Me explica mi alumno a veces en 5 años, pero hasta que lo haga trae razón. Porque una de las tareas, muchas tareas nosotros nos tenemos que autocorregir.
¿Sí? Hay que hacer autoevaluación. Entonces vos tenés que ser muy objetivo porque vos estás haciendo un balance. Y vos para llevar a cabo las tareas de auditoría tenés que hacer otro trabajo distinto, que lo van a ver en quinto año. ¿Sí? Y muchos contadores, viene la crítica, porque en Ciencia ahora se habla, y dice, puede haber otro informe distinto al de auditoría, pero que te dé grado de seguridad o de confianza de la información contable, porque en la práctica muchas veces, ¿qué es la auditoría? Hacer el informe contable y firmar, el informe de auditoría y firmarlo. ¿Y está bien eso? No. ¿Y qué dice el contador? Yo lo firmo, ¿por qué? Porque yo lo hice al balance, yo no me equivoco nunca. ¿Y eso está bien? No, bueno, hoy lo dicen ustedes. ¿Sí? Pero dentro de 3 años van a ver que va a decir no. ¿Sí? Pero bueno, tiene que quedar rastros de la auditoría. Tiene problema ese balance, después viene el señor juez, su señoría, y te dice, ¿y dónde están los rastros de la auditoría? Y ahí vienen todos los papeles de trabajo que tienen que tener para hacer la auditoría de estados contables. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos la verificabilidad. Entonces, como Paul Newton dice, cualquier persona en los negocios, la visión extrema, la máxima comprobación vendría a ser la tarea de auditoría. ¿Sí? Y viene otro requisito, sistematicidad. La información contable suministrada debe estar orgánicamente ordenada, con base en las reglas contenidas en las normas contables profesionales. Palabras clave, mi alumno. Ordenado. Ordenada. ¿Sí? ¿Y qué? Pero ordenada según quién? Según las normas contables, no cualquier orden. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esto es muy importante porque ven ustedes los estados contables, Adriana me dice que les mostró el estado contable de Arcos, y ven que tienen un orden. Muchas veces, a nivel internacional, el estado de situación patrimonial, el activo y el pasivo, se lo expone de manera pata para arriba. Viene primero el no corriente, el activo, y luego el corriente. En cambio acá en Argentina, nosotros tenemos, es que para nosotros es bien paradito, ellos nos deben criticar y decir, los argentinos hacen pata para arriba. En cambio nosotros tenemos, ¿qué primero? El corriente y el no corriente. Y el corriente y no corriente, según un orden decreciente de liquidez presunto, según las normas contables. ¿Sí? Es presunto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Comparabilidad. La información contenida en los estados contables de un ente debe ser susceptible de comparación con otras informaciones. Con otra información del mismo ente, a la misma fecha o periodo. Del mismo ente, pero a otra fecha o periodo. De otro ente. ¿Ven? ¿Qué significa entonces? Hasta ahí, palabras clave. Comparabilidad. La información se puede comparar, digamos, con otra información. Estamos hablando, claro, del estado contable. ¿Sí? Yo lo puedo comparar de manera interna, con información del mismo ente, a una fecha determinada o con fechas anteriores. Para eso viene lo que los estados contables se muestran, solo una columna, importe del ejercicio actual. No, siempre se muestran de manera comparativa, por el principio, el requisito de comparabilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y puedo compararla con los estados contables de otra entidad? Sí. También tiene que ser comparada. Muy bien. Para que los datos informados por un ente en un juego de los estados contables sean comparables entre sí, se requiere que todo ello estén expresados en la misma unidad de medida, en los términos de la sección unidad de medida. ¿Sí? Entonces, para que sean comparables, que tienen que estar homogeneizados. ¿Sí? Muy bien. Que los criterios usados para cuantificar datos relacionados sean coherentes. Por ejemplo, que el criterio de medición contable de la existencia de los bienes para la venta
se utilice también para determinar el costo de la mercadería vendida. ¿Eso está bien? ¿Cómo vimos nosotros en Superior 1? Si yo la medía al cierre del ejercicio, la mercadería a costo de reposición, ¿cómo se determinaba el costo de mercadería vendida? ¿Podía hacerlo a costo histórico? No, tenía que haber una correlación. Si yo medía valores corrientes, la mercadería, yo tenía que determinar a valores corrientes el costo de mercadería vendida al momento de la venta. ¿Se acuerdan? Bueno, esto te recalca que es para la comparabilidad. ¿Sí? Que cuando los estados contables incluyan información a más de una fecha o periodo, todos sus datos estén preparados sobre la misma base. ¿Qué significa eso? Que cuando el estado contable incluyan información a más de una fecha o periodo, todos sus datos estén expresados sobre las mismas bases. ¿Qué significa base? Ahí se olvidó una palabra. Ahí base hace hincapié a políticas contables. ¿Sí? Si yo mido un año los bienes de cambio a valores corrientes, al otro año, ¿cómo lo tengo que medir? A valores corrientes. ¿Sí? Porque si no serían comparables, porque tienen que ser comparables con años distintos, así lo dice el principio general. ¿Entienden? Entonces ahí habla de políticas contables. La máxima comparabilidad entre los datos contenidos en los juegos de estados contables del mismo emisor se lograría si se mantuviese la utilización de las mismas reglas, uniformidad o consecuencia. Los periodos comparados fuesen de igual duración. Dichos periodos no estuvieran afectados por las consecuencias de operaciones estacionales. No existiesen otras circunstancias que afecten las comparaciones, como la incorporación de nuevos negocios, la discontinuación de una actividad o una línea de producción, o la ocurrencia de un siniestro que haya afectado la operación. Sin embargo, las tres últimas condiciones podrían no alcanzarse por razones fácticas, y la primera debe dejarse de lado cuando se ponen en vigencia nuevas normas contables. En todos estos casos, los estados contables deberían contener información que atenúe los defectos de comparabilidad referidos. Al comparar estados contables de diversos entes, se debe prestar atención a las normas contables aplicadas por cada uno de ellos, ya que la comparabilidad se vería dificultada si ellas difieren. ¿Sí? Bueno, ahí son cuestiones que afectan a la contabilidad. Ahí falta el último. Falta uno más. Claridad. Claridad me habla de comprensibilidad. ¿Qué significa comprensible en la vida cotidiana? Porque acá me dice claridad. Y la norma me está diciendo ya su concepto, su definición. Comprensibilidad. ¿Sí? Yo digo, por ejemplo, ustedes dicen, esta persona habla de manera clara. ¿Qué significa? ¿Se entiende? ¿Ah? Entendible. Entendiendo, comprendiendo. ¿Sí? ¿Lo ven? Bueno, para ustedes piensan lo mismo que la norma contable. ¿Sí? Comprendiendo. Para mí yo también, claro, para mí siempre pido en ustedes, cuando les digo sean claros, que comprendan. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo con la norma, es comprensibilidad. ¿Ven? ¿Qué significa? La información debe prepararse utilizando un lenguaje preciso, que evite las ambigüedades y que sea inteligible y fácil de comprender por los usuarios que estén dispuestos a estudiarla diligentemente y que tengan un conocimiento razonable de la actividad económica, del mundo de los negocios y de la terminología propia del estado contable. Los estados contables no deben excluir información pertinente a las necesidades de sus usuarios, tipo, por el mero hecho de su complejidad, de que su complejidad la haga de difícil comprensión para alguno o algunos de ellos. Palabras clave, mi alumno. Lenguaje preciso, no ambiguo, evitar las ambigüedades. ¿Qué significa ambigüedad?
En el modo de interpretación es diferente. Sí, dos sentidos distintos. ¿Qué significa una ambigüedad? Yo no lo confunda, ¿sí? a la otra persona. ¿Sí? Saben que las normas internacionales hablan de ensombrecimiento. ¿Qué significa? Que cuando uno lee los estados contables es como que vos estás colocando una sombra, ¿sí? en ese mensaje. Y entonces de difícil comprensión. Entonces por eso ellos hablan de esa manera. ¿Sí? Bueno, ahí terminamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿A dónde dice ahí? Es inteligible, fácil de comprender. El segundo párrafo. No, inteligible es de fácil comprensión. Pues tiene que ver con el entendimiento. Muy bien, esa palabra la podrían buscar también en el diccionario, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, la idea es que comprendan los requisitos y ahora vamos a ver trabajo práctico, ¿sí? Ahora va a ser fácil, más o menos entendemos los requisitos. Y dice, este práctico lo tienen que estudiar para el final, porque ya saben que en el final la pregunta es, expliquen los requisitos de la información contable según la RT 16 y punto 2 de ejemplo. ¿Recuerdan? Mínimamente 3. A veces pedimos 3. ¿Vamos de acuerdo? Entonces acá están los ejemplos. Usted fue contratado para analizar una serie de casos inspirados en situaciones reales y determinar qué requisitos o requisitos de la información contable, según la RT 16, se encuentran presentes en cada uno de ellos, o caso contrario no se cumple. Su tarea consiste en identificar el requisito fundamental o directamente relacionado, presente o no, en el caso planteado. Fundamentar su respuesta, explicando de manera clara y precisa la importancia del requisito en el caso planteado y cómo su cumplimiento o incumplimiento afecta la utilidad de la información. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Recuerde que para su análisis debe reflejar un razonamiento crítico basado en lo aprendido en la clase teórica y en la lectura del marco conceptual de la RT 16. ¿Sí? Entonces, cuando yo le pida lectura, tiene que leer de la manera en que me hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Caso número 1. Jujeña S.A. fabrica y comercializa muebles de madera y presenta su estado contable el 31 de diciembre de cada año. En julio del 2024, el Banco Nación le otorgó un préstamo a la entidad, basándose en los estados contables de año anterior. Según el banco, el análisis realizado es probable que sus ventas seguirán creciendo. Al 31 de diciembre del 2024, según los estados contables de Jujeña, las ventas aumentaron un 10% respecto del ejercicio anterior. Identifique qué requisito. Para mí, comparabilidad. Acá dicen comparabilidad. ¿Cuál es el requisito fundamental o directamente relacionado? ¿Ah? Acá dicen confiabilidad. Acá dicen pertinencia. ¿Cómo lo fundamentamos? A ver, cada uno, a ver, los tres criterios. ¿Por qué es pertinente? Puede ser porque el banco utilizó en el estado contable de la mañana
bien. Ahí, ¿qué tiene? El valor predictivo. Muy bien. ¿Y está el valor confirmatorio? Sí. Muy bien, porque está después con el nuevo balance, eso se confirmó, ¿o no? Ustedes van a ver que a través de los estados contables podemos proyectar muchas cosas. ¿Sí? Ustedes se imaginan, vieron que una de las cosas que tienen que entender bien para la proyección, para hacer bien la proyección, que a veces no lo llegamos a ver acá en la facultad, son las técnicas, las herramientas de estadística. Ustedes van a ver que nosotros en estadística tenemos distintas herramientas y entre muchas de esas son para proyección. ¿Sí? Y ese es un campo que no está explotado porque siempre pasan de largo los contadores, y somos contadores pero no matemáticos, pero no le damos el sentido ese de análisis e interpretación a esa herramienta de estadística. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Pertinencia. Vamos al caso número 2. Acá lo tienen que justificar, ¿no? Fundamenten la respuesta con lo que vimos en la lectura. ¿Sí? Bien bonito. Caso 2. Eugenia S.A. adquiere una camioneta para el reparto de mercadería. El contador encargado de liquidar impuestos indica que según la norma fiscal, el vehículo se debe depreciar por 5 años. El contador especialista en contabilidad establece que según los factores establecidos en la RP 54 y un requisito de la información contable que nos recuerda, es más representativo depreciarlo según los kilómetros recorridos. Esencialidad. 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 Pero acá, ¿cuál es la forma jurídica? La normativa. ¿Ah? La normativa fiscal. Acá, la normativa fiscal. Sí. Está muy buena esa relación que hiciste. Puede ser la aproximación a la realidad. ¿Ah? Muy bien, también puede ser la aproximación a la realidad, pero comparto con ella. ¿Cómo es tu nombre? Milagro. ¿Ah? Milagro. Muy bien, Milagro, muy bien. Porque ustedes saben qué pasa en esta práctica. Yo voy a liquidar impuestos y nosotros nos basamos en las normas de AFIP. ¿Sí? Pero la materia prima para liquidar es el estado de resultado. Entonces, cuando ustedes tienen en la práctica, esto lo van a ver en impuesto 2, donde viene impuestos nacionales, viene impuesto a la ganancia. El impuesto a la ganancia, ¿qué sucede? Yo tengo que determinar las ganancias. ¿Qué son las ganancias? Son las rentas que obtienen. ¿Sí? ¿Y qué pasa en el mundo real? Hay empresas que hacen balance, pero hay empresas unipersonales que no hacen balance. ¿Sí? Entonces hay dos teorías para determinar qué ganancia. La teoría de la fuente se aplica para personas físicas. ¿Sí? Y la teoría del balance que se aplica para personas jurídicas. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Entonces, si yo tengo un cliente y una empresa, esa empresa realiza estado contable. Y en el estado de resultado, nosotros tenemos la ganancia. ¿Cuánto ganó o perdió? ¿Sí o no? Entonces, la materia prima para determinar cuánto pagar de impuesto a la ganancia es el resultado del ejercicio. ¿Sí? Pero ese resultado del ejercicio, la AFIP me dice, no, hay cosas que yo no comparto con vos, Gonzalo. No comparto con las normas contables. Vos tenés que hacer el estado de resultado según mi norma impositiva. Y ahí es hacer ajustes. ¿Sí? Porque hay ingresos